Bueno, ahí el Partido Popular al final somos una institución y, o sea, cuando dices Partido Popular, bueno, ahí hay diferente diversidad de opiniones y yo, como he dicho al principio y reitero, yo voy a luchar por defender la dignidad de la mujer, por no cosificar al niño, porque no se puedan comprar seres humanos y creo que representa una parte muy importante del Partido Popular, como se vio y bien dijo Mariano en el Congreso, que es donde hay que debatirlo y analizarlo y estudiarlo y tomar Pero el responsable posición. de comunicación del PP ha sido contundente. Estamos dispuestos a Pero bueno, y abrir el los debate estatutos, para que como digo, es una institución y el Partido Popular mucho más amplio, vamos. Respecto al O sea, esa giro, es la Sí, contundencia pero del también en los PP. estatutos Estamos se abiertos manifiesta en a contra del abrir el aborto debate. y pero luego están a respecto favor. al giro, porque yo creo que se puede hablar también de giro del Partido Popular. A ver, las informaciones que sacamos pues casi todos los medios hoy sobre el cambio en el PP es porque ayer tuvimos una conversación con fuentes, vamos a dejarlo con fuentes del partido, fuentes muy autorizadas, fuentes de Génova, que confirmaron que se abren al debate, que se abren a regular la gestación subrogada siempre que sea altruista, o sea, ponen esa condición, pero que desde luego están abiertos. Esta posición coincide con la que mantuvo Alberto Núñez Feijóo en aquel congreso de 2017 en el que se debatió este asunto. Feijóo defendió entonces la enmienda donde se proponía la gestación subrogada sin fines lucrativos. Es que esto estaba de parte, o sea, Feijóo tomó partido en ese debate también, como Cristina Cifuentes o como Juanma Moreno. Entonces ahora el presidente del partido, que ya se declaró pues a favor de mantener la ley de plazos del aborto, a pesar de que el Congreso del PP había dicho algo totalmente distinto, pues el presidente del partido está a favor de una de las dos posiciones del partido respecto a la gestación subrogada, y es el presidente nacional del partido. Entonces el PP está cambiando en su aspecto social. Está cambiando en su aspecto social porque el presidente del partido pues, tiene una visión que no coincide con él en la totalidad ni con lo que marcó el Congreso Nacional del PP en su último congreso ideológico, que fue el de 2017. Y pesa más el presidente del partido que el Congreso. Hombre, probablemente porque es el que va a ser presidente del gobierno. Ya, pero eso en teoría no es así, en los estatutos. ¿eh? No, en los estatutos pesan claro, los congresos pero y el marca, presidente... pero el que está presidente claro que marca la funciona política, así. es decir... No, está claro que funciona así, pero que no. A ver, el tema, hay cuestiones de fondo, pero incluso hay una anecdótica muy simple de entender. Lo de altruista, ¿qué quiere decir? Que los gastos del parto los paga... Que no se le paga a esa mujer y que esa mujer lo quiera hacer por voluntad propia, porque una pareja, por simple deseo de ser madre, pues... Ya, pero la pregunta retórica. Y es decir, todos los gastos que supone el estar preñada, esto los paga la señora en cuestión por altruistamente, ¿no? Ya se lo cree alguien eso también, ¿no? Bueno, pues para empezar. El problema de todo ese tipo de cosas es que una vez tú abres la veda a una opción, entran todas las opciones. Claro. En el momento que tú dices que esta mesa no se puede rayar, excepto si lo rayas con un bolígrafo verde de la marca Dupont y que no tenga puntita, te has cargado la mesa. Porque el siguiente paso será porque va a ser verde, el siguiente paso será porque va a ser Dupont, el siguiente paso será porque no sé qué. Pero ya sé que eso no es una razón de fondo, pero es una razón que la gente entiende más que las razones de fondo. Eso es lo mismo que la eutanasia. La eutanasia en España está tan regulada que casi es maravilloso el que puede pedir eutanasia, hasta que vayan cayendo las regulaciones, y en todos los países que se ha regulado tan maravillosamente, al final se ha desregulado todo. Es decir, si un señor puede decidir que el otro se mate, al final puede decir que el otro se muera. Ha pasado en todos los sitios que se ha abierto la veda, y aquí va a pasar absolutamente igual. Pero hay un debate, además, un debate añadido a todo esto. ¿Qué ocurrirá cuando la gestación se pueda producir? Que en el futuro imagino que con los avances científicos se podrá hacer. Cuando la gestación se pueda producir desde el principio hasta el final en una incubadora. Cuando ya no haga falta pues una madre gestante, por decirlo así. Es decir, eso será gestación subrogada, pero con incubadora, desde el principio hasta el final. Es decir, son debates éticos que si se abren, los horizontes son absolutamente inquietantes, ¿no? Porque ¿dónde van a poner el límite los que están a favor? Es decir, ¿dónde van a parar a la hora de defender este tipo de gestación? Claro, ahí tenés que ver los derechos del padre, de la madre, del niño, que prima, que no prima, porque es evidente que no es alquilar a una señora su vientre si es una máquina. Si nos vamos a la ley, artículo 221 del Código Penal, que lo que establece es que los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo descendiendo cualquier menor, aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de la filiación, serán castigados con las penas de prisión de 1 a 5 años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 4 a 10 años. Es decir, esta pena
sería para esa madre gestante, si lo queréis llamar así, es decir, para aquella mujer que está embarazada, o para aquellas personas o para el centro que así lo promueva, pero en ningún caso parece que hubiese pena para aquella persona que pague por ello. No, claro. Yo lo que estoy leyendo no está contemplado en ningún momento. Es que si hubiera pena, Obregón estaría Son para ahora que mismo a punto de los que entrar a la entreguen. cárcel. Que Obregón en España no tiene pena el que quiere, tiene pena el que mete... La madre gestante. Claro, la gestante, no la que compra o la que pide. Sí, pues si no es lo que dices tú, la que compra estaría Ana Obregón en la cárcel. Si no, Ana Obregón tendría un problema para volver. Claro, Porque es ahora que mismo ahora le tienen lo que que dar pasa un es que el delito se ha documento de filiación cometido allí. fuera de España, ¿no? Fuera de la jurisdicción española. Lo que pasa es que allí no es delito. Claro, allí ya es Y no es diferente. delito. Por eso te digo. Claro. Y de hecho hubo un momento en que los niños nacidos así no podían inscribirse en el registro español, si os acordáis. Claro, tiene todo el sentido. Pues Hay ahora más de sí que se pueden. 2.500 niños Hubo una que se enmienda pueden de Cerolo. Con lo cual lo que has conseguido es que consiguió la que se gente pudiera- cometa el delito fuera. Claro, en Ucrania, por ejemplo, se cometían muchos. Supongo que lo de la guerra lo ha complicado bastante y Estados Unidos también ha salido beneficiado en esto. Que no sé si era un gran negocio, pero en fin. Porque aquí también cuentan que el gran negocio está, no en las madres gestantes, que no se sabe si hay gran negocio, porque se suele explicar poco, pero sí en todo lo que rodea el tema, ¿eh? Pues En que al los abogados parecer necesarios, este en los procedimiento centros. son unos 200.000 euros en total. ¿eh? Claro, que no cobra. Pues mucho intermediario. ¿eh? Como ocurre desgraciadamente con las adopciones. Claro, como Aquí lo que exactamente. se aprovechan es de una situación de unos padres desesperados que quieren tener un hijo, es decir, que están a favor de la vida y que no pueden biológicamente conseguirlo a través de los avances científicos que ya se han producido. Sí, Que pero el otro ¿qué estaba- argumento que me parece interesante es precisamente tirando por el tema de la adopción, porque dicen, no, es que estas personas que pueden, que tienen dinero, pues es mucho mejor que acudan a la gestación subrogada antes de someterse a un proceso del aborto que es larguísimo. Ya, pero entonces cambiemos el sistema de adopción y no Ya, pero recurramos eso se a esto. arreglaría facilitando la adopción. Eso Claro, es, es lo que- eso es lo que... que ahora Claro, que también es complicadísimo. verdad que hay que ser prudentes, porque, a ver, que me parece que es en tu Telegram salen cosas muy raras de según qué tipo de adopciones y según qué tipo de gestaciones y tal. O sea, que es importante regular muy bien todo ese tipo de cosas y exigen unos tiempos. Pero es evidente que lo que es absurdo es todo ese tipo de gastos y shows cuando en España hay muchos niños adoptables que no los adopta nadie. Eso parece que es evidente que por ahí falla algo. De todos modos, yo tengo la sensación de que ese debate durará poco, ¿eh? O sea, como es bastante incomprensible que la izquierda por abortista esté anti eso va a durar muy poco y eso se va a aprobar, no sé si en un A ver, año, el debate en puede 2 o en durar 3, muy vamos. poco porque las condiciones que estamos creando... Vale, vamos a ir un poco más atrás, ¿no?, del debate este. ¿Qué condiciones estamos creando para la fertilidad de una sociedad, la nuestra? Dificilísimas. Pues estamos creando las condiciones contrarias a que esta sociedad pueda ser sostenible y fértil. Por muchísimas razones. El otro día es anecdótico, pero me parece que lo explicamos aquí, lo podéis encontrar en la red. Daban un informe científico de que los hombres, los varones vascos, su semen tenía un 70% menos de capacidad fertilizadora que hace 10 años. Vamos a ver, si el semen de los varones en el País Vasco o en el resto de España ha perdido un 70% de capacidad para fertilizar a una mujer, decidme cuáles son las consecuencias de eso. Bueno, y habría que ver el óvulo de Pues las ese mujeres. porcentaje tan Entonces, alto. sí, no. Pues hay que ser leerlo. leído. Sí, Está, pero me es- parece, no sé si lo tenéis a Bueno, mano. alguna pero- causa tendrá que tener, ¿no? Porque En lo- es en lo- Seguro que clarísimo. tiene alguna causa, pero luego, ¿a qué edad se está casando la Tabaco, gente? humo, todo. ¿A qué edad se está casando la gente? Sí, 30 y pico. ¿A qué edad se están casando las mujeres? ¿Qué está pasando con la fertilidad de las mujeres? ¿Por qué ha habido un boom de las clínicas de fecundación in vitro, de FIBET? ¿Por qué? Tan sencillo como que las mujeres ya están en su última fase de fertilidad cuando se casan
o cuando deciden tener un hijo. Y que además han usado medios para no tener hijos que desfertilizan. Las consecuencias del uso constante de anticonceptivos. Que eso ya lleva años, toda esa Claro. historia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todo lo posible Sí, claro. para que al final haya unos tíos que se estén forrando con las fecundaciones in vitro, ahora vendrá lo de la gestación subrogada, etcétera, etcétera. Claro, alguien tendrá que ver esto, pero o sea, si el PP quiere hacer una reflexión en serio de esto, que vaya un poquito más atrás, que vaya a sus propias leyes. Pero en cualquier caso, ¿No? estarás conmigo que es mucho más ético y favorecer una serie de medidas científicas, etcétera, para favorecer la vida que hacer negocio con la muerte, como es el aborto. Sí, de acuerdo, Juan, pero es decir, vamos a ver, por muchas clínicas que pongas, si tú te cargas la fertilidad de las mujeres en una sociedad, va a ser insostenible. Bueno, que por supuesto. Estamos en 1,1. ¿Por qué estamos en 1,1 por mujer en edad fértil? 1,1 hijos. Es decir, que no hay una tasa ni siquiera de reposición El de la crecimiento población. vegetativo de la población en España lleva 2 años cayendo. Solo crece la población porque aumentan los inmigrantes. Pero hay más fallecidos que Hay más nacimientos. fallecimientos Claro. que nacimientos. Hay un Entonces, tema- ¿cómo puedes sostener una sociedad donde hay más? Que me parece, o sea, que lo ha anotado Mariano, ¿no? El hecho de que dice, bueno, el vientre de alquiler, la tecnología luego lo permite y dice, bueno, pues vamos a dar vida. Metemos en una incubadora, pero claro, luego volvemos con el tema de los óvulos congelados, que se eliminan. ¿En qué momento? Dices, oye, lo meto en la incubadora y cuando tiene el niño 7 meses, dice, es que ya no me apetece nada, hay que quitarlo y matarlo y demás. O sea, es que el debate moral O y tiene ético una me parece discapacidad, como tremendo. decías tú antes. O que tiene una De discapacidad, repente y descubren que ya tiene una no discapacidad. dentro del vientre de la mujer, sino que directamente hay en una... ¿Pero sobre qué basas el debate moral? Creo que es muy peligroso perder la batalla de las palabras ya. O sea, si se habla de gestación subrogada, es una cosa que lo que causa a todo el mundo es compasión. ¿Cómo no voy a poder pedir si hablas de vientre de alquiler, queda muy feo. Entonces no es un vientre de picaría, alquiler. sí, no picaría en hablar de gestación subrogada, sino vientre de alquiler. Porque el otro es matizar el problema, O sea, porque ¿quién se niega a que alguien te ayude a parir un niño? Supongo que son, gestantes o Mariano, que son los solicitantes, mismos o sea. que no hablarán de aborto, sino de cómo es, de interrupción voluntaria. Interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Que interrumpir voluntariamente, ¿cómo no vas a interrumpir las cosas? Pero Como abortar es se otra abrevia cosa, sí. como IVE, hay algunos que dicen interrupción violenta del embarazo. Eso ya tiene más realidad. Pero eso no aceptarán tampoco los mismos que aceptan los demás. Juan, Javier. Bueno, pues efectivamente nosotros en la Real Academia de Doctores tuvimos una sesión monográfica ya hace 4 años, antes del COVID, sobre este asunto y yo creo que no se puede simplificar en un sí o un no, porque en primer lugar es bastante sorprendente que los que están a favor de la muerte y contra la vida estén también contra este proceso. Allí se analizaron infinidad de casos y se llegó a la conclusión que habría que ver circunstancia por circunstancia, que como acabo de ver en la regulación, en algunos países establece. ¿Yo qué es lo que pienso? Que en primer lugar está la vida y por tanto yo defiendo la vida de ese ser humano que nace con diferentes circunstancias, pero que tiene garantizado, y eso es lo que hay que hacer, una vida digna. En segundo lugar, ¿quiénes son de verdad sus padres? Es que aquí hay también infinidad de circunstancias. Es que pueden ser sus 2 padres biológicos los que luego le van técnicamente, digamos, casi a adoptar y lo único que se necesita es coyunturalmente un útero por falta de útero, etc. No es casualidad que eso esté en la regulación precisamente de algunos países. En tercer lugar, que sean padres que han intentado tener un hijo biológico por otros mecanismos. Y en cuarto lugar, que quieran absolutamente a ese hijo. Y luego, efectivamente, al final sí que hay una serie de circunstancias económicas que hay que cubrir. Todos los gastos, como muy bien ha dicho Fancas. Pero, evidentemente, a mí me cuesta cerrarlo definitivamente o abrirlo definitivamente. Y en cualquier caso pienso que hay que estudiarlo circunstancia por circunstancia. Y eso es muy complicado, Entonces, evidentemente. vamos a mira, la experiencia en Y esos evitas las temas- mafias, además, que es lo que tú Sí, decías. pero al final la experiencia en esos temas que tienen un sustrato. Por cierto, recuerdo al personal que moral y ética es lo mismo. Lo digo porque como todos los políticos repiten todo el rato, moral y ético, pues entonces tiene que decir, no sé, homologamos, comemos. Siempre 2 palabritas para decir lo mismo. Porque es que me empeñé en preguntárselo a catedráticos de ética, porque me había hecho un lío y me dijeron, pero es absolutamente lo mismo, son sinónimos, ¿no?
Entonces, digo, el problema de esto siempre es el mismo. Cuando hay temas de moral, en el fondo, lo que se ve es que hay casos extremos que llevan a la compasión y además que al sentido común hace que los resuelvas por esta vía. Es decir, ¿cómo no voy a abortar si no sé qué, la pobre mujer, el pobre, con la eutanasia, el tío que sufre, que no sé qué, que además lo han tirado por la ventana, que su familia no lo quiere, que en el país lo... O sea, llega un momento que da pena. Pero siempre sabemos cómo acaba esto, ¿eh? Que como no se discute la moralidad del acto o no, que siempre es A o B, la moralidad es bastante más binaria que el sexo ahora mismo ya, tal como nos lo venden, como no se discute eso, al final, cuando has abierto la puerta, es lo que yo decía antes, que es cuestión de las condiciones de que no puede tener hijos, bueno, o sea peligroso tenerlos, o no le convenga tenerlos, o no le guste tenerlos, o le moleste tenerlos, que es una manera de no querer tener hijos. Ya hemos cambiado. Que no, me explico, o sea, vas bajando el nivel de las condiciones y al final te quedas con barra libre, que es como ha acabado con el aborto, como ha acabado con todo ese tipo de cosas. Eso es lo y cómo acabará con la eutanasia. Eso es lo que hay que evitar. No se evita nunca, Juan. Pero acabo de ver a nivel internacional que hay regulaciones de momento que te obligan a... Bueno, bien, de momento o definitivamente, que es como debe ser, que tiene que ser una pareja de hombre y mujer. Eso sí, en varios países. Para mí la experiencia es que tiene que haber demostrado que jamás ha si podido... es bueno o malo. No si es bueno con esas condiciones y es malo con las otras, porque las condiciones las van a cambiar legalmente. O sea, para mí el tema, y yo no soy capaz de decirlo, a mí me da la sensación de que es muy malo esto, pero no tengo la capacidad de dar una clase, diríamos, con presupuestos éticos de por qué es malo. No me siento capaz, sin pensarlo bastante más rato que 2 minutos de golpe en un plato de televisión. Y que luego también decimos cuando los padres no puedan tener hijos de ninguna otra forma ya, pero también hemos visto como muchas mujeres recurren a la fecundación in vitro, ese embarazo llega a término y luego de forma natural se quedan embarazadas. Mariano. Bueno, a mí es que me llama mucho la atención en este debate la posición de la izquierda. Yo no lo puedo remediar, porque yo puedo entender otras posiciones morales, como decía Francas, pero la posición de la izquierda me llama mucho la atención porque es desde la izquierda donde se defiende que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, yo que se lleven las manos a la cabeza por esto, es que no me cuadra. O sea, hay algo ahí que no me cuadra en absoluto. Está bien, porque están reconociendo que efectivamente hay una vida ahí. Pero tienen una incoherencia básica. Total. Es decir, es una incoherencia básica. Sí, pero también están en contra de la prostitución, técnicamente. Bueno, sí, pero cuando dicen también que una de las razones por las que defienden el aborto es que si no está el aborto legalizado en España se tienen que ir a Londres o a donde sea. Bueno, pues aquí es lo mismo. Es decir, entonces, para que no se tengan que ir a Estados Unidos, que se legalice aquí la gestación subrogada también. No, aquí no quieren. Es decir, yo veo una incoherencia en la izquierda que no acabo de entender y que desde los partidos de la izquierda no acaban de explicar bien, o al menos yo no lo he comprendido del todo. Por lo demás, yo creo que en España este debate no va a llegar a una ley, creo, porque es decir, yo creo que hay una mayoría que se opone izquierda, derecha. Dale 2 años. Es decir, me alegro mucho de que se debata el asunto y que este debate no nos lo impongan los políticos, nos lo ha impuesto una revista que me parece genial en este caso, porque ya está bien de que los políticos nos estén imponiendo siempre los debates de lo que tenemos que hablar, pero yo creo que no va a terminar en una ley regulada en nuestro país de momento, al menos. Julio. Bueno, la ética y la moral no son exactamente lo mismo, ¿no? La ética hace una reflexión, la ética es una disciplina de la filosofía. Es una ciencia. Y hace lo que yo he entendido siempre. He preguntado. Si te digo lo que yo he entendido. Y también la ética hace una reflexión acerca de la moralidad, justamente. Y la moralidad tiene que ver con los comportamientos que una sociedad considera morales o inmorales. Es decir, por tanto, yo creo que son dos... Digamos que una sería la teoría y otra sería la práctica, ¿vale? Por así decirlo. Yo preguntando a gente te decían que moral, diríamos, obedecía al sustento religioso de la moral y ética lo usaban los que no querían sustento religioso por ser más humana. Pero con lo cual llegó un momento que ya no me aclaraba. Y cuando empecé a preguntar, pues eso, más de un catedrático dijo, son sinónimos. O sea, en este caso sería como aborto e interrupción voluntaria del embarazo. Es lo mismo. Yo creo, yo creo que hay dos concepciones, digamos, desde un punto de vista profundo y de fondo en todo ese debate, que, insisto, yo creo que es complejo, no creo que sea un debate sencillo. Digamos que en la propia Biblia hay un momento en el que un personaje bíblico que no puede tener hijos le dice, bueno, los tendré con la esclava, ¿no? Y se une a la esclava para que le dé hijos y esos hijos son asumidos por su propia mujer, etc. Es decir, hay
ahí hay un tema, desde un punto de vista, no es digamos, moral, Sí, sí que no es, claro. complejo. Pero sí que hay dos puntos de partida. Uno, ¿consideras la vida humana como algo estrictamente divino? Es decir, la vida humana la da Por Dios. supuesto, sí. ¿Quien crea es Dios Sí. o no? Claro. Porque el valor que tú adjudicas a esas dos vidas es distinto. Es distinto. Y lo que puedas hacer con ellas y en torno al acto de la procreación es diferente. Completamente Y ahí, de acuerdo. Completamente esa de es mi acuerdo. opinión. Claro. Entonces, por eso, desde un punto de vista de legislación, desde un punto de vista de aplicación, es decir, hace muchos años que la sociedad, digamos, occidental decide que no va a aplicar a la ley todos aquellos comportamientos, no va a tipificar penalmente todos aquellos comportamientos que socialmente son reprobables. Piensa en los 10 mandamientos. Es decir, si tú aplicaras los 10 mandamientos, les aplicaras una pena a la mentira, al adulterio, al desear a la mujer del prójimo, a lo que quieras, ¿vale? Si tú les aplicaras una pena, tendríamos un código penal muy diferente al que tenemos. Y lo tuvimos en el pasado, es decir, ha habido momentos de la historia en los que se han confundido, digamos que han sido teocracias, es decir, se ha confundido el poder. Islam no tiene eso. El Islam Sí, lo tiene señor. hoy, Sí, señor. lo Y así aplica van, hoy. y así van. Vale, entonces la aplicación práctica de esas creencias es complicada. Sí, pero lo que has dicho antes de que de Dios detrás de la vida, no acabo de ver que eso tenga que ver con el método. O sea, Hombre, tiene que ver en tanto en cuanto te da lo mismo lo que hagas con esos embriones, por ejemplo. no, eso ya no. Pero el No, hecho, si no hay una radical dignidad o sea, a ver, vinculada. Vale, yo es que iría, probablemente, es decir, la dignidad del ser vivo, del hombre, ¿Dónde radica? no, hombre, en que es hijo de Dios. Claro, es obvio. Pues ya está. Lo que Pero queremos. no, pero nada, es un poco distinto. No quiero decir, no es que la vida, la de Dios, cuando solo es que es distinto porque Yo no he dicho eso, ¿eh? No, por eso pero se podía entender de lo que has Yo digo dicho. que el análisis que haces ex post facto. No, está claro que sí. Es que si no somos hijos de Dios, la dignidad humana ya es la que cuesta. ¿Cuánto vale un negro? Pues yo en la Edad Media no sé cuánto costaba, era muy barato. Nietzsche, si Dios ha muerto, Claro. todo está permitido. Sí, o sea que ese es el problema. Y eso hay gente que te lo... Pues muy bien. ¿Cuánto vale un habitante de Bangladesh? Pues según qué zonas cuesta nada, menos de un dólar. Claro. Ahora vamos a intentar encontrar en esta sociedad gente que esté interesada en tener un debate ético en serio. Sí, O que tenga alguna herramienta intelectual mínima Claro. para poder tener un debate Sí, ético pero en supongo serio. que además de lo de Eso la dignidad del ser humano vivo, o del ser humano, que también sería extensible a la dignidad de cualquier ser vivo, pero en otro nivel, también habría que sumar, para ver el debate profundo moral aquí, es la dignidad de la madre como madre, o de la gestación como gestación, o de la dignidad de la mujer como gestante, no solamente del niño como gestado, sino de la mujer como gestante, porque es el otro caso, ¿no?